Gracias, gracias. Muchas gracias a quienes son fieles a este programa de martes, como hoy, 13 horas y jueves, que hemos dado a llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista, y en el día de hoy he invitado a Hugo Duarte, analista, politólogo, profesor, amigo personal, con quien vamos a conversar sobre el escenario actual desde la perspectiva política. Pero antes de darle la palabra a Hugo, quiero hacer un poco un breve recorrido sobre cuáles son los actuales hechos portadores quizá del futuro, muchos de ellos, que hacen a este escenario actual y que hacen también a un escenario prospectivo. La guerra de Ucrania con Rusia, que levantó los precios de las materias primas en general, alimenticias, insumos, muchos de ellos, como el trigo, el pan en el Brasil, se ha duplicado el precio del panciño para el café de mañana, me decían hoy amigos desde el Brasil. Por otro lado, tenemos el precio del petróleo que ha subido, que ya venía de hecho subiendo, que hace que los combustibles también tengan una presión, un choque de oferta, dicen los economistas del Banco Central del Paraguay. Una inflación que yo ya estimo que ya estará en los 2 dígitos. Y por otro lado, algo, y ahora ya entramos en la política, mucha incertidumbre política hubo. Quiero que estés anotando algunos temas que estoy tirando. Antes de darte la palabra, te pido disculpas, porque a veces el Alzheimer me puede jugar una mala pasada y me olvido de los elementos. Pero veo, Hugo, que hay mucha incertidumbre en el partido de gobierno. Aparentemente la DEA podría estar definiendo las internas coloradas. La DEA y Guachiré son los más importantes hoy, actores, quizá, después me podés corregir, que pueden ir definiendo quién gana las internas coloradas. Y por otro lado tenemos que la interna liberal, conforme a la elección de este domingo, a la convención, no trajo grandes novedades, pero algo muy importante, que en la votación para la mesa pierde Efraín Alegre. Y después se aprueban 2 o 3 cositas, pero muy importante, ¿no? La cuestión de género, de paridad femenina, pero no se llega, y también la concertación, pero no se llega a aprobar ¿cómo es que se dice? La rendición de cuentas del señor presidente. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo te parece que estamos hoy en el escenario? Hola, Hugo. Hugo, parece que se desconectó. Hola, Hugo. Hugo. Bueno, vamos a esperar que entre. Mientras tanto, sigo haciendo el análisis. Espero que vuelva, pero él está conectado. Yo veo allí que hay un tercer participante. Sí, se ha desconectado. Bueno, se le cayó la comunicación. Venía diciendo que los temas que hacen a este momento son de mucha incertidumbre, pero no es solamente aquí en Paraguay, porque estuve viendo un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, una encuesta que hizo en toda América Latina, y después de la pandemia hay un gran desánimo en la población en general. Hay unas expectativas con relación al futuro de mucha abulia, no solamente en la población en general, sino que también en los líderes, sean los líderes o las élites económicas, de las élites económicas, o los líderes de la clase o de las élites políticas. Y en momentos en que hay guerra, decía yo, y decía Hugo también ayer, estábamos hablando juntos, en momentos en que hay suba de precios, en momentos en que hay crisis económica, porque hay una crisis, en realidad la guerra entre Ucrania y Rusia, desde la perspectiva económica, es una guerra prácticamente globalizada, prácticamente mundial. Entonces, ese elemento es un elemento que es preocupante y que fue captado por la encuesta del BID, que fue publicada, esa encuesta está publicada en las páginas del BID, hoy estuve mirando. Y por otro lado también hay algunos análisis en diarios argentinos que hablan de cuáles son las medidas que el BID recomienda a la clase política
para luchar contra este momento de desánimo. Yo no veo, ni en Paraguay menos, inclusive entre los candidatos a la presidencia del 2023 o precandidatos para ir a las internas en sus respectivos partidos, comenzando por el Partido Colorado, no vemos pasión. La pasión es importante, la emoción, el ánimo, el hay futuro, el yacueque. Por lo que yo estoy viendo mucha abulia, no solamente aquí en Paraguay, no solamente, repito, así como dice el BID, en toda América Latina, en Paraguay aún más. No hay lo que yo diría sangre en las venas, ¿no? Sudor en la piel y lágrimas en las mejillas por parte de los líderes, ni económicos ni políticos, ni políticos, con relación a un futuro grandioso que nos espera al salir de este momento. Tenemos que salir de esta nube, porque cuando uno vuela en los aviones, a veces entra en una nube que puede ser oscura, que puede ser negra, pero pocos kilómetros más o pocos metros más está el sol. ¿Me estás escuchando, Hugo, ahora, por favor? Ahora sí, parece que hubo un corte de internet acá por mi zona. Pequeño corte. Sí, ahora sí te estoy escuchando. Hugo, y más o menos, sí. Te hago una pregunta. Hay mucha abulia en la clase política. No sé si se dice así. Estamos todos abúlicos. Yo no quiero estar abúlico. Y inclusive vos me decías ayer, mira, Víctor, que hasta los candidatos, tanto del Partido Colorado como de la oposición, no transmiten pasión. ¿Qué opinas al respecto? Sí, hay algo. Resulta que, Víctor, desde el análisis político y desde la ciencia política, uno de los termómetros para medir un poco la temperatura y ver el ambiente que hay en una campaña política es el discurso político, ¿verdad? Y nuestro discurso político es un discurso muy platónico, muy etéreo, muy aéreo, contiene grandes ideas generales, pero fundamentalmente es tributario de esa corriente platónica de la política, porque al final la política trata de reducir todo a una cuestión administrativa, ¿verdad? Administrar bien acá, sacar de allá, poner acá, llevar allá, pero a veces la gente se olvida de que ahí en ese movimiento se le afecta a la persona, a la gente, que son los destinatarios de esos movimientos, que son los destinatarios de esas decisiones y que hoy en día, como lo están demostrando últimamente ahora, no les importa si el fenómeno ocurre a 10.000 kilómetros de acá o no les importa si el kilómetro es por culpa de otros países. Ellos protestan porque no quieren cargar con ese precio. Ellos se organizan, van a las autoridades, cierran la entrada del edificio de ese lugar e insisten en negociar también que ellos reciban subsidios que otros sectores reciben. Esa es una novedad. Para mí esa es la novedad más importante de esta etapa, es que el Paraguay siempre, nosotros desde hace mucho tiempo, sobre todo en tiempos de la democracia, del advenimiento de la democracia, hemos tenido manifestaciones de sectores productivos que han venido con tractores de $50,000 a hacer protestas, y han venido también campesinos del sector más pauperizado de la sociedad a hacer protestas en Asunción. Pero es la primera vez que por razones estrictamente económicas, no por razones políticas, ni morales, ni éticas, sino por razones estrictamente económicas, la clase media se está manifestando. Porque hoy los que tienen la delantera en estas manifestaciones, ¿quiénes son? La gente que trabaja en la plataforma de servicios de conducción de pasajeros, también están los que hacen delivery, están los camioneros independientes, y están otros sectores que se han asociado a ellos para protestar porque el Estado les carga a ellos el precio de algo que ellos no entienden, que es una guerra a 25.000 kilómetros. ¿Por qué ellos tienen que pagar eso? Si
otros sectores reciben beneficios para seguir manteniendo competitividad o por lo menos operatividad dentro de márgenes razonables. Entonces la gente empieza a ver que hay algo que no está funcionando en el sistema y empieza a pedir su parte. Ahí ya hay como una conciencia de clase emergente también, porque ayer rechazaron lo que estaban hablando con el director de Petropar, rechazaron la tarjeta de 400 guaraníes de subsidio por cada litro, porque ellos han dicho que el subsidio o el descuento debe ir para todos, sin excepción. Hay una toma de conciencia de que ellos realmente no protestan por ellos, sino que están representando a un sector de la sociedad, Víctor. Eso es importante. Esa incertidumbre que vos hablas tiene que ver justamente con esto, que la política últimamente no conecta y los aparatos políticos no están conectando con estas reivindicaciones, ¿verdad? No. Se ha perdido el hilo conductor dentro de las propias estructuras partidarias o estructura política. Ya no se tiene una segmentación de cuánto de lo que ahí están son conductores o trabajan en delivery o dependen de sus motos para llevar algo a su casa, ¿verdad? Y esa clase social que anteriormente andaba en ómnibus, hoy ya quiere también que el Estado se ocupe de ellos para que ellos puedan seguir manteniendo a su familia. Esa es una novedad muy importante, Víctor, a mi criterio, porque es la primera vez que está ocurriendo. No recuerdo yo que haya ocurrido algo así. Hugo, por otro lado, estuve mirando yo el lanzamiento de la campaña del señor vicepresidente y la sumatoria que él hizo a su dupla del señor ministro Brunetti. Después he visto la convención de los liberales y yo vuelvo a insistir, la vida no está hecha, ni la política ni la economía. Mira que yo fui ejecutivo de multinacionales, iba ahí ya del aporte a vender la gaseosa. Hacíamos arengas a los vendedores, a los camioneros. Esto va a pasar, adelante, vayamos al mercado, levantémonos temprano. Venían otra vez con caras difíciles y el rol que me daban mis patrones y mis jefes era mejorar las expectativas. La clase, estoy nomás al aire libre acá, la clase política también le tiene que dar a los actores económicos expectativas positivas, un rol de la política. Yo creo que hay dos roles. He visto a la señora Katia González hacer una representación teatral, que algunos dicen teatro, pero y otros también hacen, ¿no? Las representaciones. El señor Eduardo González se va y hace una denuncia o hizo una denuncia contra Yucio y es todo un rito. Bueno, yo creo que los ritos son importantes porque si no hacemos representación de que estamos en conflicto, la no representación del conflicto es la guerra violenta, el moquete, cuidado. O sea, la política es una manera de representar con el diálogo, con el debate y con la discusión y con esos ritos, con esa semiótica que estoy en conflicto contigo, pero no voy a ir a la violencia contigo. Por eso estamos en la política. Por otro lado, la política le tiene que decir a los actores económicos, muchachos, estamos en un conflicto grave en el mundo, hay choques de oferta, sube, mira, hay sequía, sube el flete, los ríos bajan, se duplicó el container de China hacia acá después de la pandemia, sube el maíz, sube todos los granos referidos a esta guerra, sube el petróleo, sube el combustible, mira que va a subir el salario mínimo dentro de poco, Hugo, te aviso ya por las dudas. Y el político tiene que decir, aún así hay futuro, porque ya sé de dónde voy a sacar esto, ya sé cuál tecla voy a tocar, yo voy a hacer un subsidio cruzado, voy a sacar de las rentas hidroeléctricas para subsidiar el combustible, porque eso forma parte de una política. Ayer le escuché a Banana Ferreira que dio esta idea, ni siquiera es mía, lo estoy copiando un poco.
le dice a Samuel de 5 días, en un muy buen programa, entre paréntesis, que lo hizo Samuel Acosta, le dice Banana, si tuviéramos una política energética y nos damos estos manotazos de ahogado que estamos dando, ya sabríamos de que podemos no bajar el precio de la electricidad, porque va a bajar el precio de la electricidad en los próximos meses y en los próximos años, y de allí sacaremos el dinero para pagar el combustible sin necesidad de endeudar. Nosotros podemos securitizar recibibles de la venta de energía o de las rentas hidroeléctricas del hecho de no bajar la energía, decía ayer Banana, y me parece una buena idea. Pero nada de eso hay, ¿eh? Nada de eso hay. Yo le veo a los policy makers, le veo a un amigo, ¿verdad? Este muchacho Orué, procurar explicar de dónde va a salir, cómo van a hacer con bajando el ISC, etcétera, pero con cara de asustados. Llamosa, asustadísimo. No, todo otro apupú. No, hay una esperanza que dice, no, pero ya tenemos la salida. ¿Qué opinas de eso, mi querido? Tipo Nicanor Duarte Frutos, Hugo. ¿Te acordás de Nicanor? ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que vos estás abonando un poco lo que yo estoy diciendo. La política ha perdido esa capacidad de guiar. El político debe recuperar esa pasión por las ideas. El político debe volver a recuperar otra vez esa pasión por el servicio a los demás, ese interés que hay por capturar el poder. Se nota, la sociedad percibe que es un interés para seguir manteniendo el control de todo el aparato estatal, para generar condiciones para el mantenimiento de un costoso aparato y de un sistema económico que en realidad nutre ese aparato, pero cuando se le pide un poco más de sacrificio, ellos dicen, ¿para qué si todo el mundo está haciendo vito de la plata que nosotros pagamos, ¿verdad? Hay muchos mitos que hablan, hay muchos mitos sobre cómo se hace el presupuesto. Uno de ellos es, por ejemplo, uno que dice que el presupuesto de la República del Paraguay no se hace, sino que se le llama a los grandes contribuyentes y se le dice, ¿cuánto te parece que podés aportar este año y tanto? Bueno, visto tanto, cosas, y así se hace el presupuesto, ¿verdad? No se hace en función de objetivos, ni no en función de proyectos, sino en función de crecimiento, en función de políticas públicas. Entonces, es absolutamente entendible, Víctor, que cuando ocurren estas situaciones que no estaban ni siquiera imaginadas en la mente de esas personas que solo aspiran a pasar el año de manera más o menos controlada, se vean con cara de asustados. Esto ni en sus peores pesadillas habrán ellos imaginado este escenario, y lo peor de todo es que no tienen la más mínima idea de qué es lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque están presos de un techo, de un tope al cual no pueden forzar para arriba. En cuanto a la suba Hola, ¿le escuchan ustedes? Hola. Hugo, ahora sí. Sí, vos me escuchás. En cuanto a la suba del salario mínimo, ayer me decía un vecino, el salario mínimo cada vez le parece más al salario máximo que se gana en mi empresa. Imagínate, estamos yendo del piso al techo y el techo no se mueve para nada, ¿verdad? Entonces, es una persona que trabaja en una de esas grandes empresas con filiales en todo el Paraguay, de venta de computadoras, de licuadoras, electrodomésticos en general. Entonces me dice él, oye, pítale el salario mínimo, doctor. Me dice, sí, le dije, el salario mínimo, pensante más faltar el salario máximo, pero yo voy a las empresas, la persona con 20 años, con 10, 15 años en su empresa de antigüedad, gana 3.200.000. Ahí nomás ya está el salario mínimo también. ¿Qué te parece? En esa franja en ese lugar.
En ese lugar estamos. Para terminar, quiero hacerte una pregunta. También no terminé mi análisis. He visto también caras adultas en el PLRA y el lanzamiento de nuestro vicepresidente, del vicepresidente de la República a su candidatura y también al señor, bueno, vicepresidente, ahora candidato, que era ministro, Brunetti, los he visto también muy asustados. No transmitían tampoco eso. Moral de la historia, y cierro ya ahora. ¿Cómo serán las próximas elecciones? Puede aparecer alguien que diga, el Chaco es nuestro, el petróleo es nuestro, decía Getúlio Vargas, o petróleo enoso, decía. Sí. Y entonces los brasileños corrían todo detrás de Getúlio Vargas. No sé, Nicanor cuando salía corría toda la gente. Caballero Vargas despertó también eso, recuerdo. El propio Lugo. No va a haber más el propio Laíno en su momento. Laíno en su momento. El doctor Luis María Argaña, yo recuerdo que había pueblos que declaraban asueto porque se iba ahí el doctor Argaña a tener un mitin político. Bueno, ¿y qué tiene que pasar para que eso acontezca y cerramos? Para salir de ese platonismo perenil. Sí, ese platonismo perenil yo creo que tenemos que tratar de superar en el sentido de que el debate político es simplemente un debate administrativo. O cómo vamos a mejorar un poco la administración. No, tiene que ser el debate político que necesita este país que está allí trancado, que no puede avanzar, que se frenó por causas externas porque no tiene la capacidad interna para hacerle frente a esos fenómenos, justamente es recuperar esa mística y esa fuerza que tienen que tener los países para sobreponerse a todos estos problemas. Para ello hace falta que aparezca una causa, que aparezca una capacidad del dirigente de mostrar cuál es el camino y sobre todo de que la gente perciba que ese es el camino que hay que seguir y ese es el conductor. Pero por el momento parece que eso está en construcción aún, Víctor. Veremos si por el camino asistimos a una aparición de algún líder importante que nos lleve hacia alguna meta en tiempos que van a ser cada vez más sombríos. Bueno, Hugo, se me fue la hora. Te mando un abrazo y estás invitado mañana a almorzar en la oficina. Buenas tardes. Ya está, gracias. Muy amable. Nos vemos. Chao, chao. Gracias por todo.